Muy buenas, cracks. En este vídeo vamos a ver cómo manejar a distancia nuestros dispositivos domóticos Wi-Fi sin necesidad de ninguna app. ¿Cómo? Con una sencilla llamada de teléfono. Nos podría servir, por ejemplo, si se nos ha agotado la tarifa de datos o para que el repartidor pueda, con una llamada, abrir de forma automática la puerta y dejar nuestro pedido. Seguro que a ti se te ocurren más y mejores ideas. Si quieres, compártelas en comentarios. Veamos esto de más cerca. Va la intro y entramos en materia. La opción Colsupla ha sido desarrollada para resolver los problemas de fallos de datos o directamente ausencia de estos. ¿Y cómo lo soluciona? Sencillamente con una llamada gratuita a un número de teléfono. Esto nos abre otras opciones. Por ejemplo, autorizar a un tercero para que pueda manejar el dispositivo que queramos con una sencilla llamada, sin la necesidad de tener que instalar ninguna app. Además, no solo podemos elegir qué dispositivo podrá manejar, sino que podremos desautorizarlo en cualquier momento. Probemos esto. Desplegamos la pestaña automática, seleccionamos aplicaciones y clicamos en llamar a Supla. Nos informa de los permisos que la aplicación necesita y que deberemos autorizar más adelante. Hacemos clic en abre el sitio de la aplicación. Hacemos clic para loguearnos. Indicamos el correo con el que estamos registrados en la nube de Supla y pulsamos continuar. Otorgamos acceso. La aplicación está listo para su uso. Pulsamos añadir. Seleccionamos cualquier número de este listado. Y pulsamos Next. Le ponemos un título a nuestra configuración, en mi caso, luz LED. En Target seleccionamos el dispositivo que deseamos controlar, en nuestro caso la salida 1 del WRL 205. Desde Action seleccionaremos el tipo de acción que deseamos realizar con nuestra llamada. On, Off y Toggle si deseamos unas acciones cíclicas. Una llamada activará el dispositivo, las siguientes realizarán lo contrario. Guardamos nuestra configuración. Desde Freeze Time podremos seleccionar el tiempo que deseamos que transcurra entre llamada y llamada al dispositivo. Desde aquí podremos activar o desactivar la programación, crear un horario de funcionamiento semanal fuera del cual la llamada no será atendida y por lo tanto no se podrá manejar al dispositivo, o borrar la programación. Para finalizar la configuración realizaremos dos pasos. El primero, indicar el número de teléfono autorizado con el prefijo del país delante. En España, más 34. Y poner un título. En mi caso, pondré el nombre del usuario. Le damos a añadir y la configuración ha terminado. Antes de probar nuestro Colsupla, realicemos un test de buen funcionamiento a nuestro modo. Activamos el LED y lo desactivamos. Al llamar a Colsupla, el sistema identificará el número, sus permisos y la acción a realizar. Todo ello sin descolgar. De ahí que estas llamadas no tengan coste. Ahora sí, probemos.
Realicemos una segunda llamada para comprobar el buen funcionamiento del toggle programado en la etapa de configuración. Prueba superada. Hemos llegado al final del vídeo. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete para animarme a hacer más vídeos. ¡Nos vemos! ¡Chao!